El gobierno de la tarde. Iniciamos la segunda parte del gobierno de la tarde. Son las 5. Eddie Alcántara, el hombre que le sube los ratings a este espacio. Son las 5 en punto. Damos la bienvenida Sí, estamos en el aire. al señor Eddie Alcántara, que se integra a este equipo que vuela desde este momento hasta las 7 de la noche con todos ustedes. La cara de Francis no me gusta, me parece que viene por ahí a hacer alguna advertencia. Buenas tardes, señor Eddie Alcántara. Buenas tardes, Yulisa. Buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, los demás compañeros. Buenas tardes a todo el país. Yo creo que se impone hablar, yo sé que ustedes tal vez lo han tocado, el tema del decreto del presidente de la República. ¿Qué hay detrás del decreto de Alcántara? Mira, yo voy a hacer algunas. Vamos a ver. Vamos a ver tu lectura. Vamos a ver. Danos tu lectura. La lectura no, yo le voy a decir lo que hay con eso. Di lo que hay. Miren, atención portal. Míralo ahí, el portal a domicilio. ¿Dónde está? Mira, Mitri. Lo trajo. Miren, esa convocatoria extraordinaria. El decreto 1919. Sí. Miren, esa convocatoria extraordinaria movió inmediatamente la suspicacia de la mayoría del pueblo dominicano. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay una discusión sobre el tema de un posible abordaje a la Constitución de la República. Y el presidente ha establecido en ese decreto el tema de que desde el 14 de enero, 30 días consecutivos para abordar las leyes importantes, incluyendo la ley electoral. Podemos decirle lo siguiente. Es inminente el abordaje a una reforma constitucional. Pero tú ves, mira eso. ¿Cómo es? Repítelo. Tú estás oyendo eso, oye lo que estás diciendo. Repítelo, Déjame Eddie. terminar. Repítelo, que el país te escucha. Esa parece que la camisita. No, lo que pasa es que yo esta mañana, yo dije que esta mañana no, pero oye, uno dice esta mañana, pero a las horas aquí. Yo dije al principio del programa, disculpa, entonces tú vas a seguir. Sí. Pero le dije a Yulisa, más a Yulisa y a Rosa que a Don Fafa, porque Fafa no es periodista per se. Pero digo, mi condición de periodista me tiene una comezón de algo que quisiera decir y no me atrevo a decir. Entonces, mira, tú has hecho referencia. No, pero déjame decirte, sea en ese plazo o no, la información que tengo yo. Que se va a introducir eso ahora, tan pronto. No necesariamente. Ahora va a haber un abordaje ya necesario a la Constitución de la República. Un abordaje acordado a la Constitución de la República. Y le voy a decir cuáles son los puntos que hay como excusa para el abordaje. Okay. Mira, lo primero es que la legislación que todavía nosotros hay muchas cosas que aclarar sobre la ley 3318. Tiene muchos aspectos que chocan de manera directa e indirecta con la Constitución de la República y eso tiene que ser resuelto. Lo segundo es la excusa para el abordaje a la Constitución, a la reforma constitucional. Anoten lo que se lo digo hoy. Es más, le voy a decir los 3 puntos para después por detrás camuflajear una posible modificación al articulado que le impide al presidente presentarse nuevamente como candidato. Pero esos son los tres puntos que van a tomar como excusa. Pero ya está decidido el abordar la Constitución de la República. Los 3 puntos, que Mira, repita los 3 puntos. Primero, el hecho de que hay un proyecto de ley. No, primero, el tema de la ley 3318, que tiene muchas contradicciones con relación a la Constitución de la República y al proyecto de ley de régimen electoral, que si se aprueba hoy hay que modificar muchos articulados de esa ley 3318. Oigan bien, hay muchos aspectos de inconstitucionalidad que si se aprueba la ley electoral, el proyecto que está ahí, obligatoriamente hay que acomodar esa legislación a la Constitución de la República para que no entren en contradicción. Y a su vez, esa legislación va a tener que modificar algunos aspectos neurálgicos que tiene esa ley 3318 que ya está en vigencia. El otro aspecto es el hecho de que la Junta Central Electoral ha dicho que no está en capacidad de arbitrar el proceso electoral desde el punto de vista municipal en el año 2020 con el voto preferencial para los regidores.
y hay que modificar la legislación que lo estableció, y también van a tratar de adecuar ese tipo de cosas a la ley electoral. Pero la Constitución tiene que sustentar sin contradicción esa ley de régimen electoral. Por eso lo pone taxativamente, para que se conozca ese tema. Y el otro aspecto es el 20º transitorio de la Constitución que colocó Danilo Medina para que no quede inhabilitado políticamente. La Constitución de la República va a ser abordada en este año. Una reforma a la Constitución. Y esos son los aspectos que van en principio a mediáticamente decir y sopesar ante la opinión pública que son los aspectos que se van a tocar. Pero detrás de todo eso está la posible propuesta de algunos legisladores de que pueda ser eliminado el artículo que prohíbe una repostulación del presidente de la República. Pero aclaro con esto, se va, óigame bien, hoy estamos, ¿cómo es que estamos, Francia? A 11. Hoy estamos a 11, ¿verdad? 11. Anótenlo. Ya está decidido el abordaje a una reforma constitucional bajo la excusa que precedentemente le he dicho. Yo no he mencionado, no había pensado en esas excusas que tú estás mencionando. Ahora sí enfaticé hace un rato diciendo, mira, esa convocatoria tiene varias características. Una de ellas es que, y voy a decirlo primero, previamente, el presidente de la República ha dicho que se va a referir al tema de la reelección en marzo. Una aclaración ahí. Entre marzo y julio fue que él dijo. No, él dijo marzo. Entre marzo y julio. Verifica. A julio no le da tiempo. Verifica, dijo marzo. Al que no le da tiempo a Leonel él dijo, no, de hacer nada. él dijo marzo. No, él dijo marzo, verifica, él dijo marzo. Porque además hay un tema de plazos con eso. Fue en marzo. Ahora, él puede hablar el 31 de marzo. Ahora, ¿qué pasa? La legislación se termina. Yo apuesto que no hablen más. La legislación se termina el lunes. Va a hablar en febrero. Y entonces, si la legislación se termina el lunes y se retoma el 27 de febrero, entonces no hay legislación y los legisladores no pueden convocar una legislación extraordinaria, la legislación o prorrogar la legislación. La legislación la prorroga el Poder Ejecutivo por decreto. Este es el decreto. Marzo, vamos a estar en medio de la segunda legislación. Sí, pero no, cuando él hable en marzo vamos a estar en la segunda legislación, sí. Ciertamente. Ahora, ¿qué pasa? Como o sea, el presidente que cualquier dijo, cosa hay que pasarla ahora antes de que no necesariamente, pero como el presidente dijo que iba a hablar en marzo sobre ese tema y la legislación se termina dentro de 2 o 3 días, el presidente está convocando una extensión de la legislación actual donde habla sobre la posibilidad de que se revise, de que se apruebe el proyecto de ley a que tú haces referencia de régimen electoral, así como cualquier otro proyecto de ley que sea introducido en las cámaras legislativas. Así como cualquier otro proyecto de ley que sea introducido en la Cámara Legislativa. Y te dije... Esa es la mejor parte del decreto. Lo que dice ese decreto... Exactamente. ¿Y cuál es la otra parte? La otra parte es que vamos a tener legislatura abierta hasta el 14 de febrero. Hermano, yo le digo... dije... Y yo he dicho aquí, si los reeleccionistas quieren que el presidente diga algo relacionado a la posibilidad de buscar su repostulación, tienen que hacer el trabajo de eliminación de ese transitorio antes de que llegue el momento en que le corresponda. Lo que yo te estoy diciendo. Pero no solo eso, te voy a decir algo también. Hoy el presidente participó en la inauguración de la remodelación del helipuerto ahí en la autopista 30 de mayo. Marino Collante pronunció un discurso reeleccionista ahí. Un discurso reeleccionista, abiertamente reeleccionista, hablando sobre la necesidad de que un ejecutivo o un presidente de una empresa, cuando se maneja bien, recibe el premio de los accionistas de la empresa, de que siga en la empresa o de que siga presidiendo la empresa. O de que se vaya. Y si no ahí recibió, ese discurso. Sí, pero eso no es noticia. No, pero está bien, pero ese discurso. Noticia es que si lo digo yo. Pero ese discurso fue. O noticia es si él hubiese dicho que espera que él no hable de reelección. Contrario a manifestaciones similares que han ocurrido días anteriores, en este día lo que hubo ahí fue un aplauso de satisfacción por eso que dijo Marino Collante. ¿Pero quiénes aplaudieron? Y posteriormente, el señor José Ramón Fadul hizo referencia, que también es una ratificación, pero hizo referencia a la necesidad de que
ciertamente se elimine ese transitorio que impide al presidente de la República el derecho de ir a una repostulación. Pero no es el transitorio. O sea, ese oye, decreto, dame aclararte algo. decreto como quiera, dame un break, préstame la guira, como dice. mantiene abierta la puerta para Mira, que los que están promoviendo la reelección, si es que óyeme, están en eso, bueno, pues que se pongan en eso. Pero óyeme porque algo. si no, el presidente Óyeme, no puede mira. reelegirse. Tú sabes que cuando buscar la se reelección. habló por primera vez en una inauguración no fue sí, creo que iba a dar un primer palazo cuando habló Víctor Gómez. Sí, eso era un Casanova, asunto en el puerto Claro, multimodal Caucedo. y cuando iba en una inversión privada que se iba a hacer ahí, y cuando habló el de Enrique Ramírez. Miren, yo estoy convencido que no solamente en este gobierno, es todo el que está en la teta del gobierno, cuando ve que se acorta El tiempo. su estadía. Óyeme, poco han dicho de lo que quieren con Danilo Medina, lo que están en la teta. Eso no es noticia, ¿eh? Noticia si lo digo yo, o si lo dice alguien que nada tiene que ver con vinculación en el tren gubernamental. Eso no es noticia. Ahora, ¿qué es lo que quiere dejar dicho el decreto? En el fondo, lo que yo estoy diciendo. Y no lo estoy diciendo porque lo estoy presumiendo. Lo estoy diciendo porque lo investigué y fue certificado todo lo que le estoy diciendo a ustedes. El abordaje a la Constitución es inminente y está acordado con el presidente de la República. Para esos puntos que le estoy hablando, ¿eh? Esa es la excusa que hay para eso. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Perfecto. Hay que esperar. ¿Será antes Eddie, pero o después? Una pregunta. Pero tú puedes estar seguro que eso tiene, ese abordaje, tiene algún tipo de arista. Y yo no creo todavía hoy, que el presidente de la República se atreva a dividir a la sociedad dominicana. Yo no creo eso. Si lo decide, Primero él va a dividir su partido antes que la si, sociedad. primero si él lo decide, ese es su problema. Ese partido se queda igual. Ahora la historia y las consecuencias estarán ahí. Pero hay una cosa interesante en toda esta discusión. Si se trabaja o no con ese artículo transitorio que tiene la Constitución respecto de que el presidente Medina no podría reelegirse, necesariamente se va No es el transitorio que lo prohíbe. Exacto, el transitorio. No el transitorio. El transitorio lo saca de circulación desde ¿A el punto de él? vista política Sí, a él, pero el que está establecido en el 124 es el que le prohíbe la repostulación, si mal no recuerdo. Pero ese es artículo. por el transitorio por el que él no va a No reelegirse, es el mismo, porque no fue es el mismo específicamente artículo. a No, él. había que leerlo, pero bueno. Fue pero, específicamente pero a los él que se lo oyentes saben de pusieron. qué estamos hablando. Claro, pero aquí hay una discusión que es muy interesante. La gente se rasga las vestiduras con el tema de la reelección del presidente Medina, sabiendo que para que se pase la modificación del transitorio o cualquier tipo de modificación a la Constitución, ahí tiene que darse una aprobación que tiene que ser de la mitad más uno, de la tercera parte. Dos tercios. 2 tercios. 2 tercios para la asamblea, Y- pero no para la convocatoria a la modificación. Eso lo van a convocar como quiera. Concéntrate en la aprobación. Para la convocatoria a Ahora, la modificación lo que tiene que estar abierta la legislatura. claro, ahora, señores, si supuestamente ahí todo el mundo está firme en que cada quien tiene su gallo echado y el gallo está mojado, como le hacen a los gallos de pelea, ¿cuál es el miedo? Ahora, ¿tú sabes qué es lo que pasa? ¿Cómo que cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? ¿El qué? ¿Pero cuál es el miedo? Pero Yuli, si es lo mismo ser tú enfrentar a un presidente candidato que ha dado señales que le da lo mismo utilizar todos los recursos y que bien poner su criterio que tú enfrentar a alguien Pero que no el tenga hecho que él se esos beneficios. repostule no Respóndele significa ahorita. que va a ser Respóndele, presidente. respóndele después. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:15. De Alcántara me hizo una pregunta en el bloque anterior. Concho, sí, que Y yo yo te le dije dije que se lo iba a que te la responder en el respondiera aire. ahora, sí. Mira, de Alcántara. No, yo le Nadie- pregunté a Yulisa, que me dice ella que lo que pasa, que el gallito, si Maduro no estuviera en el gobierno y Maduro fuera Maduro candidato, no Maduro el presidente dictador de Venezuela, ¿tú crees que le había ganado a nadie? A nadie, ni a la vecina de su Ah, casa. entonces tú no sabes. es presidente ni de una junta de ¿Por qué tú te vecinos. crees que las reelecciones en algunos países son prohibidas? Por Es por el eso mismo, efecto por el que abuso del genera poder. el gobierno Claro. Sí, con el sí. presidente candidato. Automáticamente el presidente, por ser presidente, si es candidato, ya tiene 20 o 30 puntos ganados, porcentuales, o sea, adelante.
Pero en muchas O sea, es circunstancias. duro competir pero con un... Es duro porque por el uso de los fondos del Estado, pero eso es un boomerang que también se revierte. No, pero no solo el uso de los fondos del Estado. En muchas circunstancias, el mismo presidente le hace perder a su partido. Aquí nosotros tenemos muchos ejemplos de eso y no me hagan mencionar el de aquí. No, Yulisa, mira, es que no es solamente los recursos del Estado, es la influencia del poder. Claro. Es la influencia del poder, independientemente de los recursos del Estado. Los únicos ejemplos que hay aquí de un presidente reeleccionista derrotado son el ejemplo de Balaguer en el 78 y eso fue un caso excepcional porque estamos hablando de un hombre que tenía 12 años, se decía que era un presidente prácticamente dictatorial, que había ganado con fraude, o sea, ya había una sociedad que estaba harta de un presidente que también lo veían como un anciano. No, y el cansancio. Él mismo. El cansancio político, el cansancio dentro de la administración pública, el desgaste. Y él mismo pensaba que ni siquiera iba a volver al poder 8 años después. Y el caso de Hipólito Mejía, señor, Hipólito Mejía, la única razón... Quédate antes de Hipólito. ¿Por qué vuelve Balaguer? Porque la influencia del presidente de la República en la política es tan fuerte que puede hacer inclusive que un candidato determinado gane o pierda las elecciones. Sí, si no, el comportamiento de Jorge Blanco... Que Jorge Blanco hizo que Balaguer volviera. Ganara las elecciones. Si Jorge Blanco hubiera querido... Si Jorge Blanco hubiera querido, Jacobo Magluta hubiera ganado la presidencia. Ese también por la influencia presidencial. Pero el caso de Hipólito Mejía, la única razón por la que Hipólito Mejía perdió esas elecciones, la única, fue la razón de la crisis económica, lo que decíamos ayer, el bolsillo. Cuando el pueblo dice, oye, me estoy comprando más caro, tengo inflación, tengo devaluación, tengo escaseo, tengo producto, comida cara, entonces ese pueblo responde de manera adversa. Pero en condiciones normales, aún... habiéndose producido situaciones en que tuvieras a Hipólito como que tenía un discurso prepotente o que se había abusado de determinada cosa, lo que tú quieras. Si aquí hubiera habido estabilidad de precios y no hubiera habido una crisis financiera, Hipólito se reelige perfectamente. No, pero aparte de, porque es muy difícil que un presidente candidato pierda. Muy difícil. Pero aparte de eso, tú tienes que sumarle el hecho de que Hipólito Mejía, con todas esas adversidades, generó una conmoción interna dentro de su partido, que solamente Hipólito estaba con Hipólito. Sí. La mayoría de la corriente le dieron la espalda a Hipólito. Pero, óyeme, con todo y eso, si la situación económica estuviera más o menos bien, no tenía que estar bien. No tenía que estar bien, regular. Pero con todo lo que ocurrió aquí, sacó un 33%. Entonces, no es lo mismo. ¿Y por qué? Aún habiendo maltratado a dirigentes de su propio partido. Pero ¿cuál es la democracia? Una de las democracias más perfectas que ahora mismo. La de Chile. ¿Verdad que sí? Sí. Pero ¿tú sabes por qué? Porque Chile eliminó la figura de la reelección en procura de que el presidente no se involucre de manera directa en un proceso electoral siguiente cuando esté venciendo su periodo, aunque tenga las posibilidades de volver, que aquí una vez se acomodó una constitución a la de 2010 a ese esquema. Y miren qué democracia tan perfecta. Ahora yo le digo a ustedes, ¿ustedes creen que un país como la República Dominicana, que independientemente de la situación que usted pueda atribuirle tradicionalmente en cuanto a su comportamiento democrático, que si los 12 años fueron democráticos, que si no fueron democráticos, lo que usted quiera, ¿ustedes creen que en pleno siglo XXI la República Dominicana, porque se abuse de la mayoría que establece la Constitución, resiste una reforma para acomodarla a una figura? Eso hay que verlo. Si lo resiste, perfecto. Ahora, yo le voy a decir lo siguiente, y lo decía fuera del aire. Para muchos que entienden que le convendría al partido de oposición, a los partidos de oposición, que Danilo se le imponga en el PLD como candidato y que se divide ese partido. Hay muchos que creen eso. Que es difícil. No, que hay muchos que creen que una imposición de Danilo Medina como candidato en su partido, modificando la Constitución, le beneficia a la oposición política. Y yo he dicho aquí que no. Y lo voy a explicar de nuevo. Mira. El Partido de la Liberación Dominicana se ha encargado de triturar el sistema de partido hasta el extremo de que el principal partido político de la oposición en la República Dominicana, tradicionalmente, que era el PRD, hoy día la cuarta fuerza, lo llevó al extremo de que tuvieron que saltar todo y con otras siglas, utilizando como símbolo fundamental la figura de Peña Gómez, igual que el PRD, se mudaran a otros partidos políticos. Y ese partido político que está en proceso de recomposición todavía, y que hay algunas cosas que tiene que corregir, porque un partido
de recién estructuración, no conformación. Tal vez el nombre. Si el PLD acepta, los PLDistas, porque están en la teta los que están involucrados en eso, están dispuestos a gastar los cuartos del Estado para que eso se imponga, no sabiendo que hasta ellos mismos se pueden joder con ese tema de la reelección. Le impone eso en el PLD a su partido. El principal afectado no es el PLD. El principal afectado, la principal fuerza política, las principales que se afectan, son los partidos de oposición. ¿Tú sabes por qué? Porque Leonel Fernández ya dio señales de que si acepta eso, no hay Leonel Fernández jamás en política. Y tiene que tomar una decisión. O resignarse a no ser candidato, no volver a ser No, presidente, a irse del país o y irse a del disfrutar lo que partido tiene. y pretender ser En Villajuana. Yo creo que de candidato. ahí, si no va a hacer política más, se va para Villajuana, donde vivía. Entiendo yo. Yo pienso que eso es lo que él va a hacer. Para Villajuana se va, Si ¿tú crees? Danilo se impone, No, él se pero- va, O para Dubái. se queda como en el partido, O para Dubái. pero no inventa con ser Mira, candidato. a Ahora, Leonel- si inventa con ser candidato, Leonel- va a pasar lo que tú vas a no, decir no. ahora. Leonel Fernández, entonces, sería asumido por la mayoría de los partidos de oposición que otrora fueron parte de ese bloque, Sí, sí. y de otros que están siendo parte de ese bloque con Danilo, porque Danilo no lo ha complacido y lo ha dejado estatizado en los puestos públicos, asumirían a Leonel. Y Leonel Fernández sería el contrapeso para polarizar con Danilo Medina y relegaría a los demás partidos políticos que inventen yéndose solo Sí. a una tercera Ahí posición. nada más pierde la oposición. La oposición sí. Lo que le- ciertamente. yo En un entiendo eso. escenario Eso donde, se lleva en la un oposición escenario en donde cuenta. Leonel Fernández se vaya del partido para aspirar a la presidencia y competir desde fuera del partido con Danilo Medina, lo que habría aquí sería una polarización electoral entre Leonel y Danilo y no entre la principal fuerza política de la oposición de la actualidad. Entonces, Esa es la realidad. exacto. Entonces, ¿qué Por pasa? lo tanto, al PRM no le ¿Qué conviene pasó? que el ¿Qué PRD se pasó? divida. ¿Qué pasó? Lo que le conviene es asumir una Sin actitud embargo, opositora ¿qué pasó en más activa. Colombia? Sin embargo, a lo que el PRM está apostando es a la división del PLD. Bueno, el que Lo está... cual es un error. Está sentado en la banca viendo a ver cómo Y es se un, matan y es un internamente. error, ¿tú sabes por qué también es un error? Es un error doble. Es un error porque esa eventual división puede tener el efecto que acaba de decir de Alcántara. Y otro error porque apostar a una eventual división sin tener la seguridad de que esa división se vaya a producir, entonces también te va a dejar en el Y cuidado que en Colombia, cuando Juan Manuel Santos decidió confrontar, después que le hicieron de todo en el partido por el que fue presidente en Colombia, me olvido el nombre ahora, formó una fuerza política nueva, se convirtió en la principal fuerza de oposición y hoy está dirigiendo los destinos de Colombia. Y ha desaparecido prácticamente Sí, la sí. oposición política que tradicionalmente era la de Colombia. Y te voy a decir esto, para que tú sepas. Leonel candidato, Danilo presidente de la República. Leonel no tiene posibilidad de ganar las elecciones. Porque ninguno de los danilistas, con lo que representa el poder, se iba a involucrar en ese proyecto. Eso sí le convendría a la oposición. O sea, ¿qué tú sugieres? ¿Tú quieres que te diga una cosa? ¿Tú quieres que te diga algo? Yo no sugiero. Porque ahí no, hay no yo- queda nada de yo lo que estoy sugerencia. seguro- No, no, de que yo algo. estoy sugiriendo nada. Lo que Yo yo lo que estoy estoy sugiriendo seguro era a la de oposición algo. que no se frote la mano de que se divide el PLD, que nada más se jode la oposición política. Pero además que el PLD no se divide. Mira, el PLD no se va a dividir. Los Es que lo PLDistas. que tú estás planteando es Los PLDistas que todo o es por Danilo conveniencia. Medina el candidato o le entregan el poder a la oposición. No. Ah, bueno, Porque es más fácil claro. que Danilo negocie una eventual salida del PLD. lo mismo que hizo Leonel. Claro. ¿Tú sabes qué hizo Y que Leonel? le entregue el gobierno a un partido de oposición con sus garantías y no que su principal adversario interno coja el poder porque él sabe que no se lo va No, a pero entregar aparte más de eso es lo que hizo el PLD. ¿O qué tú te crees que estaba pasando? Yo lo voy a decir aquí. Que me desmientan. Que me desmientan. ¿Tú sabes qué pasó en el año 2012? Es verdad que el proyecto de Hipólito Mejía estaba siendo financiado por un sector del leonelismo. Eso es verdad. Del 2012. En el 2012. No, 2012 no. En el 2012, Elecciones cuando del Danilo Medina era candidato. Eso es verdad. Sí, era Hipólito el candidato. Y La situación Abinader comenzó a era el enderezarse vicecan- y tuvieron que sumarse de forma obligatoria cuando se escogió como compañera de boleta a Margarita Cedeño y comenzaron a aflorar amenazas de posible sometimiento a la acción de la justicia del sector de Leonel Fernández. Por eso se vieron en la obligación de mejor jugarse la carta con el candidato de su partido. Para que tú sepas. Y aquí, lo más conveniente, entiendo yo, fuera de todo eso lo que puede pasar en los partidos políticos, es que si el abordaje de la Constitución, que se va a hacer, dije que hoy estamos a 11, se va a hacer. Ojalá
y el presidente entienda que no por Leonel Fernández, que es la principal amenaza que ellos ven en el camino. Ojalá que Danilo Medina entienda que después de él, después de Leonel, después de Luis Abinader, después de Hipólito, después de quien venga, debe haber país y debe haber democracia. Se inventa con eso, adiós democracia, adiós país. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde. Son las 5:28 de este viernes 11 de enero del 2019, iniciando el año. Gracias a nuestro diario digital servimos el siguiente boletín informativo. Marino Collante Gómez, director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, aseguró hoy al presidente Danilo Medina que las fuerzas vivas de la nación están dispuestas a otorgarle un nuevo periodo al frente del gobierno. Los pronunciamientos del funcionario se produjeron este viernes durante la inauguración del remozado helipuerto de Santo Domingo, que contó con la presencia de Medina. Collante Gómez hizo un símil entre la forma de gerenciar una empresa y la manera en la que se conduce un Estado, expresando que en ambos casos, si quien lo dirige lo hace correctamente, recibirá un contrato para que siga dirigiendo. El diputado oficialista Manuel Orlando Espinosa precisó que los resultados publicados este viernes por la firma New Link son parte de una conspiración de sectores económicos contra Luis Abinader. Esa es una conspiración de los sectores económicos que quieren desplazar al PRM del segundo lugar, al candidato natural del PRM del segundo lugar. Ese es un plan contra Luis Abinader. En la encuesta, Danilo Medina aparece con la mejor imagen del país, con 23.4 y 25.2% en ambas mediciones, mientras que Abinader alcanzó un 18% y el 21.8% en la segunda. El Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, inauguró hoy los trabajos de ampliación del Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres y del Centro de Atención Integral de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal de Santiago. Estos trabajos forman parte del plan de humanización del sistema penitenciario nacional anunciado por el funcionario en octubre. Rodríguez destacó hoy que este plan mejorará radicalmente las condiciones en las que viven los reclusos en República Dominicana y dijo que en pocos meses quedarán atrás el hacinamiento y las infrahumanas condiciones en las que estos cumplían o esperaban condena, de acuerdo con un comunicado de la Procuraduría. El Pentágono confirmó hoy que han comenzado el proceso de retirada militar de Siria, donde combatían al grupo yihadista Estado Islámico, tras el sorpresivo anuncio del presidente Donald Trump de su salida del país. El coronel Sean Ryan, portavoz de la coalición internacional liderada por Estados Unidos, indicó que debido a cuestiones de seguridad operativa evitaba ofrecer fechas, lugar y movimientos de tropas específicos. Estados Unidos cuenta con cerca de 2.000 soldados desplegados como parte de la coalición internacional en el noroeste de Siria. Recuerde que usted puede siempre repetir o ampliar estas informaciones a través de nuestro diario Z Digital y de todas nuestras plataformas de redes sociales encabezadas por la cuenta @Z101 Digital. Iniciamos de inmediato los comentarios y el primer turno le corresponde a Eddie Alcántara. Gracias, Yulisa. Gracias, Esteban. Miren, ayer hice uso de otro tema y hablé específicamente de la posición de la República Dominicana frente a la juramentación nueva vez como presidente de la República de Nicolás Maduro, porque en ese momento nos conmovió el hecho de que la República Dominicana votara la resolución de la OEA no reconociendo ese gobierno, y eso motivó obligatoriamente que nosotros cambiáramos el tema. Pero en el día de hoy quiero referirme a lo que debí conversar con todos ustedes en el día de ayer. Yo leí en la prensa de ayer, 10 de enero, cómo nuevamente las estadísticas que tienen que ver con la muerte materna y la muerte neonatal y hasta postnatal en la República Dominicana ha venido en aumento. En esas estadísticas que dan, la materna solamente le faltaron 3 muertes
que no se puede ver como un logro, porque no debe haber ninguna, para llegar a las 200 del año pasado. O sea, ahí faltaron 3 para nosotros igualar la cifra del año 2017, mejor dicho. Pero, en cuanto a la muerte neonatal y postnatal, nosotros aumentamos significativamente en números la cantidad de niños muertos antes de nacer e inclusive niños fallecidos después de nacer. O sea, en la República Dominicana, y todo eso ocurrió principalmente en los hospitales públicos del país, la situación se está poniendo que el tener un bebé en un hospital público es un azar. Es al azar. Y la excusa de algunos para decir, no, es que las cifras están en aumento porque las ciudadanas haitianas, las parturientas, vienen aquí, como no tienen chequeo previo, terminan entonces esa estadística. Hasta con esa estadística, la muerte neonatal es grave, es alta. Esa cantidad es grave. Y esa situación se ha llevado 3 ministros y no terminan sentándose siquiera momentáneamente con el colegio médico y con el gobierno central, con el presidente de la República, a plantear soluciones o posibles soluciones para disminuir esas cifras. Y todos los años, no sé siquiera por qué lo publican, porque si las autoridades que lo publican se dieran cuenta del impacto que genera eso, tal vez retuvieran esa cifra, o tal vez la maquillaran, o uno no sabe si las que están publicando también están maquilladas y es mucho más el número desde el punto de vista estadístico de esas ocurrencias. Lamentable. Y a mí me da pena cómo el Colegio Médico Dominicano le echa la culpa al Estado, diciendo que es por la falta de insumos, por la falta de calidad de los hospitales y otras cosas. Pero entonces, del otro lado el gobierno dice que por falta de atención adecuada de parte de los médicos que están en esos hospitales. Óigame bien, los dos se acusan mutuamente de ser los responsables de que esas cifras tan alarmantes continúen en aumento todos los años en la República Dominicana. En los hospitales pobres solamente del país. Porque usted puede tener la seguridad que dentro de esas estadísticas no están los de la clínica. Y si hay, no caben para usted contabilizarla con esta mano que tiene 5 dedos. Si hay parturienta fallecida o bebé prematuro fallecido o bebé después que nacen también fallecidos por falta de calidad de los servicios o por falta de atención médica en los hospitales. Cualquiera de los dos. No importa que sea uno el culpable o que el otro sea el responsable, el culpable también. Eso no importa. El caso es que está ahí, esa situación está ahí latente. Ese problema tan grave, todos los años, la respuesta de las autoridades es acusar al colegio médico y el colegio médico acusar a las autoridades. Y no se sientan, acabados de conocer la cifra, a buscar solución para que eso no vuelva a ocurrir en el año subsiguiente. Y eso es grave. Entonces, ¿a quién creerle? ¿Qué podemos hacer? Irnos a los campos de nuevo a buscar comadronas, porque los hospitales no le garantizan ni la vida a la mamá ni la vida al feto, al bebé, que termina convirtiéndose en un feto en la mayoría de los casos. Entonces tienen que decirle a uno lo que van a hacer. Porque usted poner a su esposa en manos de médicos que dice el Ministerio de Salud Pública que no brinda la atención adecuada es un riesgo. Pero también poner a su esposa en manos de un hospital público que dicen los médicos que es que no tienen insumos suficientes ni adecuados y que no hay de nada para esas atenciones. Entonces, ¿qué demonios vamos a hacer?
O pónganse de acuerdo para que uno sepa cuál es el verdadero responsable, para entonces, si es por falta de insumos, entonces cuando usted lleva a su esposa a dar a luz, usted entonces lleva los insumos, si es que no lo hay en los hospitales. Y si no sirve la cama, usted lleva su cama. Pero del otro lado, si los culpables son los médicos y las atenciones de esos médicos en los hospitales públicos, que son muy diferentes a las que dan en los hospitales privados, y eso es verdad, son ellos, entonces díganle a uno para que cuando uno vaya a llevar a su esposa, el pobre vaya a llevar a su esposa, haga un lío por ahí, coja un préstamo y hable con un médico que tenga la capacidad de atenderla para que no se le muera el bebé ni se le muera la mujer. Pero tiene que decirle a uno verdaderamente qué es lo que está pasando. O sea, tiene que decirle a uno qué es lo que hay detrás de todo esto o qué se va a hacer. Y la relación del colegio médico con las autoridades no es tan buena ahora. Siéntense y busquen alternativas. Pues yo creo que la cifra está más alta que esos números que están dando ahí. Pero siempre se joden los pobres que tienen por obligación que utilizar los hospitales públicos para que puedan atenderlo. Porque no tienen posibilidades de ir a clínica privada. Y esos mismos médicos que brindan servicio en la clínica privada, si es como dice el ministro de Salud Pública, que es por falta adecuada de los médicos, entonces esos médicos en la clínica privada se les mueren también. ¿Por qué no se les mueren en la clínica privada? Porque hay otro elemento, Eddie, ahí, que tal vez las mismas autoridades no quieren decir, porque aquí siempre se mantiene una especie de encubrimiento o de temor en ese sentido. Fíjate, analizar, por ejemplo, la incidencia de las muertes neonatales se produce más en fines de semana o en días de semana o en horas de la madrugada o en horas del día, por un lado. Y tú dirás, ¿por qué? Bueno, porque como quiera que sea, los médicos especialistas cuando están de guardia los fines de semana, generalmente hacen guardia en su casa, hay que llamarlo por teléfono para que vayan. Entonces es posible que no sea un ginecobstetra el que atienda un parto en horas de la madrugada de un fin de semana, sábado, domingo, viernes, amanecer sábado, sábado amanecer domingo, domingo tal vez amanecer lunes, sino que el médico especialista posiblemente, el especialista en partos, el ginecobstetra posiblemente esté en su casa, entonces hay que llamarlo para que entonces vaya, porque entonces le permiten hacer guardia en su casa, cuando la guardia le corresponde hacerla dentro del hospital, cuando le toca hacer guardia, porque se supone que se alternan y también tienen horarios específicos. Eso por un lado, o sea que no necesariamente el médico que atiende a la parturienta en la clínica es el mismo médico que atiende a la parturienta en el hospital, porque tal vez ese mismo médico ni siquiera está ahí en el momento y quien atiende es un residente que le toca el turno el fin de semana y que por supuesto cuando tenga una situación de un parto difícil tendría que llamar... O un pasante. Tendría que llamar a un especialista y el especialista resulta que no está de guardia pero no está ahí. Y lo que llega, posiblemente es tarde 1 a 2 horas si es que aparece, y entonces ya tiene esa situación. Claro, no podemos decir que esa es la razón por la cual ocurren todas las muertes, pero esa es una de las razones y ahí sí pesaría la responsabilidad sobre el médico, pero una responsabilidad que también pesa sobre las autoridades que tienen que velar porque ese médico cumpla su residencia y su turno en el momento que le corresponde. Yo creo que las cifras... O sea, al final las autoridades siempre van a ser las culpables. Sí, pero yo creo que las cifras... Digo, ese puede ser un aspecto. Sí, pero yo creo que otro aspecto tiene que ver si son madres que vienen como hemos mencionado aquí, un aspecto también puede ser y un porcentaje de esa parte puede ser las parturientas que vienen mucho, de Haití y como quieres mucho, porque no son que vienen sin historial médico. Las 1.400 las niñas que se murieron en el año, las madres o las adolescentes, 2000 y algo, no son todas ciudadanas haitianas. ¿Tú me estás entendiendo? Sí. No son ciudadanas haitianas. Entonces que le digan a uno cuál es, porque lo que sucede es que cuando llega el viernes, la cifra de los 3 días se conocen el lunes, pero la cifra del lunes cuando se mueren 2, tú la conoces el martes, por eso tú no ves que son 7. Sí, por eso porque todos los días se mueren, no el fin de semana. Todos los días se mueren, pero es posible que se mueran más el fin de semana. Bueno, no, pues lo que pasa es que el fin de semana te dan los datos estadísticos del fin de semana el lunes. Pero el que se muere el lunes y tú lo conoces el martes, entonces el martes no te dice lo que murió el lunes porque murieron 2 el martes, el miércoles 3, y tú no contabilizas la semana. Pero siempre se mueren todos los días. Entonces tienes que decirle a uno para terminar grave, sí. ¿Quién demonios es responsable y qué va a hacer el Estado Dominicano y el Colegio Médico? Para saber, para uno conocer de ellos si hay intención de resolver el tema o prefieren que las cosas sigan pasando como está pasando y que se sigan muriendo los muchachitos sin hacer, que se mueran las mujeres embarazadas y esto se jodió. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 5:45 en este viernes
11 de enero, cerrando ya la semana e iniciando con este fin de semana. Por cierto, este año no tiene muchos fines de semana largos. La gente se ha quejado por redes sociales como si eso también fuera culpa del gobierno. Qué cosa. Dicen que es culpa de Danilo que no haya fines de semana largos. Tenemos dos. Tenemos el de Duarte y el de la Virgen de la Altagracia en enero. Pero luego de ahí la gente va a tener que coger No, energía Duarte- porque van a faltar bastante. El Eduardo, El Eduardo cae sábado. Eduardo cae el fin de semana. Sí, cae fin de semana. El de Altagracia ahora sí Sí, cae. los Por planetas decreto, se por alinearon. decreto. Deben hacer mi cumpleaños por decreto. los días Miren, de parece que fiesta. los planetas se alinearon y los días festivos, la mayoría caen en el medio de la semana o caen dentro del fin de semana. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Cuando Habrá caen- más Cuando productividad. caen en el medio de la semana y no se mueven, es duro, sí. Gracias a Dios. Vámonos con el comentario de Esteban Delgado. Ahora, Esta yo- semana. Yo tengo. Escúchame, Esteban. Hay gente que para ellos, que caiga día de fiesta, no son días de fiesta. Todos los días son días de fiesta para gente. Yo conozco gente. Bueno. hay ¿Qué gente Que más que al tranquila. contrario, trabajan los días de fiesta. Yo conozco. Ujú. Sí, pero cobran como quieran. Hay de todo. Cobran como quieran. Los días de fiesta entonces salen a beber roba. Y el 25 están ponchando una tarjeta yo, haciendo fila en el Banco del Estado. Esteban sabe a quién me refiero. ¿Todavía se paga el 25? Hay instituciones que pagan. Sí, los ministerios pagan el 25. No, se empieza a pagar los 19 en el gobierno. Acuérdate que hubo una Sí, modificación. hay como una, los sí, pero pensionados. pagan semanal así. Y los militares todavía cobran 25. Ay, hombre. Las instituciones descentralizadas sí cobran 15 y Esperar un mes 30. entero para ver al INE. No, que mientras más altos son los salarios o la institución más alto pagan, es más lejos la fecha. No, eso tiene que ver con la descentralización. Tú si son co- instituciones Tú centralizadas. cobras los 31. Las instituciones centralizadas pagan los días Este van a cobrar los 25. 31. Las instituciones descentralizadas se manejan como se maneja el sector privado, que pagan 2 veces a la semana. O sea, eso no es... 2 veces a la semana. ¿A dónde? Yo ¿Qué? quiero ir Digo, para 2 veces allá. perdón, 2 veces al mes. ¿Qué empresa, 15 y 30. ¿Qué empresa pública paga 2 veces al mes? Descentralizadas, las empresas Sí, descentralizadas y autónomas sí. administran de manera autónoma su forma de pagar, Yo no sé dónde es eso, pero yo quiero ir. sus ¿Eh? días de pago. Yo no sé dónde es eso, pero quiero que Pero me una vez cuente. cuando el salario mínimo era 3,000 pesos, cuando Hipólito pusieron a pagar al Estado quincenal y cuando tú ibas a recibir la quincena que recibía 1,000 y pico de pesos, daba ganas de llorar. Sí, eso fue un asunto medio problemático y tuvieron que darle para atrás. Saludos, hermano José Luis Mendoza. Mira, quiero iniciar hablando sobre la semana. Esta semana se caracterizó porque se mantuvo bastante activa en términos informativos. Tuvimos una semana que inició, como había dicho anteriormente, con la celebración del Día del Poder Judicial y entonces acaparó gran parte de la atención el acto de vandalismo que se realizaron los jóvenes del Falpo que le lanzaron ese fecales a una parte del local de la Suprema Corte de Justicia. En esta semana también tuvimos el impacto del asesinato de un coronel de la policía durante en una zona donde supuestamente, donde operaban unos puntos de drogas y entonces aparentemente fue asesinado por supuestos narcotraficantes, pero también se tiene versiones que indican que pudo haber sido emboscado por sus propios compañeros de uniforme. Eso dijo su hija. Y eso hoy. también ha acaparado grandemente la atención de los ciudadanos durante la semana que transcurre. Tenemos que en esta semana también el gobierno en materia económica anunció a través del Ministerio de Hacienda que ha designado o seleccionado una empresa para que asesore al Poder Ejecutivo en la gestión para la licitación de la posible venta de la central termoeléctrica Punta Catalina, a pesar de que todavía esa central termoeléctrica no ha empezado a operar de manera efectiva. Y también tuvimos esta semana un debate relacionado con la economía, en parte referente a un artículo que se publicó en el ámbito internacional, en el periódico Miami Herald, referente a que posiblemente el gobierno norteamericano esté pensando en hacer cambios en el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana, en represalia posiblemente contra República Dominicana, Nicaragua y El Salvador, y se hacía una referencia a que eso pudiera estar relacionado con el hecho de que el gobierno norteamericano tal vez estaría inconforme con la forma en que principalmente República Dominicana y El Salvador establecieron relaciones diplomáticas con China, que mantiene una guerra comercial con Estados Unidos, pero eso aparentemente no ha pasado de ser más que una
una bola lanzada, no de manera oficial. Tal vez me refiera un poco más detalladamente a eso en un rato. También esta semana, entonces, en el ámbito internacional, hemos tenido a un presidente norteamericano que ha paralizado prácticamente las actividades administrativas de las actividades del gobierno federal norteamericano, en el sentido de que está presionando para que el Congreso, específicamente los demócratas, le aprueben su intención de construir un muro en la frontera con México, y entonces esa situación se ha mantenido también en debate en el ámbito internacional, acaparando la atención de la gente. Una semana también activa en términos internacionales, vinculando a la República Dominicana por el hecho de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asumió o se juramentó para un segundo periodo de 6 años, no 4 como aquí. 6 años es mucho, más para Venezuela y más con Maduro, luego de unas elecciones que posteriormente... 3 meses para Venezuela con Maduro, mucho. Luego de unas elecciones que posteriormente fueron declaradas ilegítimas por la mayoría de los miembros de los países que integran la Organización de Estados Americanos, entre los cuales la República Dominicana votó a favor de esa declaración de ilegitimidad, lo cual ha sorprendido a una parte importante de la población dominicana, en el entendido de que nuestras relaciones con Venezuela siempre han sido unas relaciones bastante armoniosas. Entonces, esa declaración de ilegalidad. La semana y sorprende más porque habiéndola desconocido, mandó personal a la toma de posesión. Sí, mandó un personal a la toma de posesión. Entonces, sí, en la mañana manda una delegación, la Cancillería, a la toma de posesión de Nicolás Maduro, y en la tarde participa la República Dominicana en la reunión extraordinaria de la OEA para declarar ilegítimo el gobierno de Venezuela. Habría que ver qué sigue luego de ese procedimiento, cuando un país apoya una decisión donde se declara ilegítimo un gobierno, y es un gobierno con el cual mantiene relaciones diplomáticas de manera estable, de manera normal, de manera regular. Esta semana entonces viene terminando con la decisión del Ministerio de Industria y Comercio, que dispuso aumentos luego de 8, 9 semanas, 10 semanas consecutivas, reducción de los precios de los combustibles. Esta vez solamente se decidió mantener congelado el precio del gas licuado del petróleo, y recibieron aumentos todos los demás combustibles, especialmente los tipos de gasoil y de gasolina. Y finalmente tenemos un decreto presidencial prorrogando la legislatura actual por un mes más, y eso también ha generado determinadas reacciones e interpretaciones, en el sentido de que pudiera tener esa extensión de la legislatura la intención de que el Congreso se mantenga abierto para la introducción de algún tipo de iniciativa tendente a modificar la Constitución de la República Dominicana. Entonces pudiéramos decir que, a pesar de que estamos en enero, un mes frío donde todo se calma, hemos tenido una semana bastante activa en términos informativos, que ha acaparado la atención de los dominicanos, incluso hasta en referencia al ámbito internacional. De todos esos temas, quería tocar la parte que tiene que ver con este artículo que se publicó relacionado con las relaciones de República Dominicana con Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio. Y es para dejar claro que el artículo que salió publicado, que no es una posición oficial del gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano en ningún momento se ha referido de manera oficial a la situación del Tratado de Libre Comercio de ERE-CAFTA, e incluso cuando el presidente Trump estuvo en campaña, que fue muy activo, hablando sobre la necesidad de proteger o de mejorar la condición comercial en el ámbito internacional del gobierno norteamericano, hizo referencia al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ya fue modificado por iniciativa suya, pero no hacía el Tratado de Libre Comercio con Centroamérica y República Dominicana, porque las condiciones de Estados Unidos en ese tratado son bastante favorables para el comercio de esa nación. Además de que, cuando se compara la magnitud del comercio de Estados Unidos con el resto del mundo, entonces colocamos a Centroamérica y República Dominicana, somos socios importantes, pero no con el tamaño suficiente como para incidir en la balanza comercial mundial de esa nación. Por eso, cuando se habla de guerras comerciales, pudiera hablarse de una guerra comercial con China, que es un país enorme, o una guerra comercial tal vez con Canadá o con México,
pero nunca con República Dominicana. Sin embargo, por el contrario, para nosotros sí, Estados Unidos sigue siendo un socio de alta importancia. Pero tenemos una balanza comercial muy negativa con Estados Unidos. Una balanza comercial... 49. Sí, somos más o menos el país número 49 y y ellos son el país número 1 para nosotros. Okay. En el caso de la balanza comercial entre República Dominicana y China, yo he dicho aquí que, por ejemplo, las estadísticas acabadas del año 2017 indican que nosotros exportamos hacia hacia Estados Unidos en el año 2017 alrededor de 4.600 millones de dólares y nuestras importaciones fueron 7.700 millones de dólares. Por lo tanto, nuestra balanza comercial fue negativa en más de 3.000 millones de dólares. Y las estadísticas actualizadas hasta octubre, de acuerdo con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos y su Buró de Censo o su Buró Estadísticos, indican que la tendencia del año pasado fue prácticamente igual. Hasta octubre teníamos unas exportaciones por el orden de los 4.000 millones de dólares y estábamos importando más de 6.000 millones de dólares. Y esa tendencia negativa en la balanza comercial nuestra con Estados Unidos comenzó precisamente a partir de principios de siglo y en los años previos a la entrada en vigencia al Tratado de Libre Comercio, que se firmó entre finales de 2004 y principios de 2005 y entró en vigencia a principios del 2017. Y es a partir de ahí cuando nosotros comenzamos a tener una balanza mucho más deficiente con relación a ese importante socio comercial, que sigue siendo como quiera un importante socio comercial para nosotros, porque el hecho de que tengamos una balanza comercial donde importamos más de lo que exportamos, como quiera lo que estamos importando desde esa nación es importante para la economía dominicana, porque una parte importante de esas importaciones son de materias primas para la producción, especialmente de productos de zona franca que luego se exportan hacia el resto del mundo, y nuestras exportaciones de zona franca van en crecimiento en lo que va de este año. Pero a lo que hago referencia es a que en nuestra relación con Estados Unidos, aunque nosotros tenemos una alta dependencia de esa nación, para el gobierno norteamericano, nosotros no representamos un problema y no creo que haya o exista la intención de esa nación de establecer algún tipo de represalia o de sanción en contra de los dominicanos por tener un tratado, por tener relaciones diplomáticas con la República Popular China. Ya hemos dicho, nosotros tenemos una relación incluso con China a donde exportamos poco más de 200 millones de dólares al año y sin embargo importamos desde esa nación más de 2.000 millones de dólares. Por lo tanto, es muy difícil que lleguemos a tener un posicionamiento importante, y más si intentáramos sacrificar en parte nuestro comercio con Norteamérica. Lo otro es que, de acuerdo con lo que establece ese tratado, una de las partes, aún siendo el país más poderoso del mundo, no puede excluir a otra parte. O sea, Estados Unidos no tiene la facultad legal para decir, bueno, República Dominicana sale del tratado, o Nicaragua sale del tratado, o El Salvador sale del tratado. Lo que puede hacer Estados Unidos como país es decir, yo me retiro del tratado, y al retirarse tendría entonces que afectar a todos los otros países y no necesariamente a uno en específico. Pero aparte de eso, también está la situación de que en caso de proponer algún tipo de cambio para condicionar determinados aspectos de ese tratado, sería entonces proponiendo una revisión del tratado completo en su conjunto y no del tratado con relación a un país en específico. Ahora, esa advertencia es buena porque tal vez va a hacer que los productores nacionales desistan de los planteamientos que en ocasiones hacen de que hay que revisar ese tratado para mejorar las condiciones de la República Dominicana, principalmente productores del área agropecuaria. No inventen con proponer o hablar de posibilidad de revisión de ese tratado, porque ese artículo que se publicó en el Miami Herald indica que si llegara a producirse alguna revisión del DERE-CAFTA, no sería para beneficiarnos, sino por el contrario, pudiera perjudicarnos más. El gobierno de la tarde. Regresamos al gobierno de la tarde, son las 6:02. El Intran emite resolución que regula el transporte de cargas en el país y queda prohibida el
Según la resolución, la institución instaurará controles de horarios y permisos de circulación de los trenes de carretera, o lo que se conoce como cabezotes de doble tráiler o doble remolque, incluyendo el manejo adecuado de las cargas para garantizar la seguridad vial y preservar la infraestructura. La resolución fue emitida hasta que se apruebe el Reglamento de Transporte de Carga en cumplimiento de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana. Eso es solamente para el transporte de carga. Porque trenes no hay de carga aquí que no sean los de la caña esa. Exactamente. Bueno, pues la resolución fue emitida hasta que se apruebe este reglamento y dice el Intran que a partir de este 11 de enero se otorga un plazo de 30 días calendario para que todos los vehículos del transporte de carga den cumplimiento al artículo 2º, numeral 4 sobre rótulos reflectivos y el numeral 6 sobre mantenimiento periódico, además del artículo 8 sobre el permiso de circulación de los vehículos de doble cola. El comunicado también indica que las demás disposiciones contenidas en la resolución de cargas tendrán un plazo de 7 días calendario a partir de su publicación. Aparte de esta resolución, queda prohibida la circulación por las vías públicas de los conjuntos de vehículos de carga conocidos como trenes de carretera de 3 colas o más, sea cual fuere su longitud total. La normativa instruye que el transporte de carga circulará en zonas específicas y en los horarios que establezca el Intran y tendrá que cumplir con las reglas respecto al tipo de carga, dimensiones, pesos máximos de vehículos o equipos y medidas de seguridad que determine la entidad de conformidad con las disposiciones contenidas en la ley. Continuamos con los comentarios en el gobierno de la tarde. Antes de los comentarios quería decir que el presidente Danilo Medina emitió un mensaje de felicitación, de motivación por la celebración el próximo domingo del Día Nacional de la Alfabetización. Y hace referencia al decreto que había emitido a finales de 2012 para el proceso de alfabetización de adultos que promovió su gobierno en la primera gestión de Danilo Medina, donde se tenía la meta de alfabetizar a creo que no menos de 750,000 personas mayores de 15 años que no supieran leer ni escribir. Y la estadística que da en el mismo mensaje es que al cierre del 2018 se han logrado alfabetizar alrededor de 606,800 personas mayores de 15 años que antes no sabían leer ni escribir. Es una cantidad importante, no se puede decir que se haya logrado la meta que se había trazado para los primeros 4 años de su gestión, y lo importante sería saber también si ciertamente se trata de la alfabetización efectiva de todos, porque esos planes y proyectos de alfabetización a veces se tornan muy difíciles por la inasistencia, pero aparte de eso también porque se producen graduaciones de gente que no necesariamente llega a aprender a leer y a escribir. Pero en todo caso, el domingo es el Día Nacional de la Alfabetización. Ahora sí, nos vamos con el comentario de José Luis Mendoza. Y que enseñen a la gente bien, que la alfabeticen bien. José Luis, ¿es porque eres tú? Mira, eso de la alfabetización y alfabetizar bien. Eso es lo que yo estoy diciendo. Porque ahora el concepto de alfabetizar a una persona, vamos a decir que también ha cambiado. En el sentido de que aprender el uso de las letras, ¿verdad? Vocales, consonantes, los 28. Aprender a leer y a escribir, vamos a decir. Ya no es suficiente. No. En un mundo que te comienza a exigir otras cosas. Sí, si bien es cierto que eso ya te faculta para tú hacer lectura de documentos, poder saber qué hay gente que la han, digo, pero por lo menos hay gente que la han alfabetizado, que la han graduado de alfabetizada. Y no porque, saben. no, porque aprendió a escribir su nombre. Sí. Yo creo que ya lo alfabetización graduó, es cuando ya tú eres capaz de leer un texto. De leer y escribir, aunque sea con dificultad. Pero aquí, porque saben escribir su nombre, una vez le ponen una toga y un birrete y se gradúan. Sí, eso es un problema. La tía mía dijo, yo aprendí a escribir mi nombre, se llama María, y cuando me lo escribió graduaron. en el papel puso Mencía. Pero ¿qué le voy a decir a ella si más o menos me parece? Pero la graduaron. Y la graduaron. Ya. Es más, la han graduado 2 veces no voy a decir dónde, pues yo soy de aquí de Santo Domingo. Pero la han graduado 2 veces. Y a eso se agregan la gente que sabe leer y Pero la escribir. gente no vaya a pero creer no que yo es soy de capaz para allá, de donde Héctor entender Gómez. lo que leyó y escribió, que son los llamados analfabetos funcionales. Y hay muchos bachilleres incluso en ese nivel. No, muchísimo. Por ejemplo, Una está cosa penosa. el famoso tema de la lectura comprensiva. La lectura Es comprensiva. decir, por ejemplo, el idioma, sobre todo cuando se transfiere a la parte escrita, que es a veces más difícil de captar
la ironía, el sarcasmo, los mensajes entre líneas, las parábolas, los silogismos, que son figuras que expresan un mensaje, pero no lo expresan directamente. El uso también, vamos a decir, así como aprender a escribir correctamente es un reto, por el tema de la ortografía y el buen uso de los signos que indican una pausa, que indican un espacio entre ideas, ni hablar de la dificultad también que comienza a expresar mucha gente cuando lee un texto en el que se está haciendo a veces una comparación entre dos aspectos, en el que se está utilizando en el primer párrafo un ejemplo para recrear una situación, así la misma se recree sobre una base ficticia. Mira, producto del enorme avance que está dando el mundo de la información, es decir, la información cada vez llega más rápido, en más cantidad y en diversas formas a usted, a través de una pantalla, que casi siempre es la de un celular, pero que puede ser de una tablet, de una laptop o cualquiera de las otras formas más tradicionales. En la medida en que la gente también se va quedando solo en la lectura y escritura básica y se va perdiendo las otras capacidades de interpretación del mensaje, entonces seguimos teniendo a un ser escasamente entrenado. ¿Para qué? Para que pueda tomar decisiones correctas, para no ser estafado, para no ser timado, para no ser generalmente aprovechado por otro, que habiendo invertido quizás más tiempo que él en a lo mejor prepararse para ese tipo de asuntos, aun cuando tenga el conocimiento, no tiene la probidad, no tiene la ética, porque es bueno recordar que malos podemos ser todos, pero el que es malo con conocimiento puede ser perverso, tiene una capacidad especial por encima de la media para sacarle provecho a mucha gente. Uno de los mejores ejemplos de eso lo podemos colocar en el caso de las estafas, los esquemas Ponzi, todo este tema de los esquemas piramidales. Un estafador inteligente. Pero no se vaya más, peligroso, pero no se vaya más lejos. Y esto, dicho sea de paso, yo sé que va a ofender sensibilidades. Usted quiere mayor aprovechamiento de la ignorancia de la gente que un abogado que anda por ahí cobrándole a 14,000, 15,000, 20,000 personas una cantidad enorme de dinero para inscribirle en una lista de una supuesta herencia que todo el mundo sabe, todo el que tiene precisamente un poquito más de la alfabetización normal, todo el que puede pensar un poquito sobre lo que cuesta generar riqueza, lo que cuesta producir riqueza, que un tipo venga a hablarte de una herencia de 13 trillones de euros. 13 trillones. Que no la produce el Producto Interno Bruto de Alemania. Una locura. Si yo me sorprendí. Eso le generó beneficio al Porque Estado. entonces le preguntan a los periodistas. Estaba la gente cambiándose el apellido. ¿De cuánto la herencia? Entonces dicen que 13,000 trillones de euros. Tú dices, pero venga, no, pero oye, ese verdugo. Trillones. No, en estos días. Por no conocer las proporciones. Sí, las proporciones. Eso es parte también y de debo la segunda confesar alfabetización. que está dispuesto a lo que Lo sea. grande que esa gente se lo cree. Mira, Sí, pero No, yo te voy a hacer un lo cuento de un ¿Tú no colega. viste De un la colega. Yo Yo te sé cuento de él. que había en esa, Yo hice un en esa- comentario sobre ese tema, escúchame. en Esteban. ese piquete. Yo hice un comentario sobre ese tema aquí, por la ignorancia, porque él es abogado y yo lo conozco hace mucho tiempo ejerciendo. Y yo hice un comentario de que eso era un maldito abuso, de que eso es una estafa, que no era mentira, porque la práctica era coger y decir, nos vemos, y se te pedía en el aeropuerto. Los cuartos muertos, y allá se tiraba una foto en un banco sentado preguntando, ¿y cómo son las tarjetas de crédito? Pero mandaba a retratarse y mandaba la imagen para acá y todo el mundo que se lo están dando, lo están dando. Y la gente se inscribía. Yo me encontré con él en una medida de coerción que yo estaba conociendo en el Palacio de Justicia y nos vimos de frente y yo, para que no crean que yo soy cobarde, me dice como que no era conmigo porque me empujó con el hombro que casi me caigo y yo no le voy a responder porque no tenemos la misma, ¿cómo se llama? No tenemos el mismo razonamiento y yo no soy un maldito tigre y me empujó y yo lo miré. Me empujó, como que dice, porque él lo escucha, y él lo está escuchando y sabe que me empujó. Pero está delante de la gente, si me empuja donde no hay nadie, no le cobro un chale más a un rosario. Pero yo lo que te digo a ti, mira, lo malo que tiene eso. Que lo empujara, lo Sí, con el hombro. Pero lo malo, en el lo Palacio de malo- Justicia. lo malo que tiene eso es que entonces está motivando a un paquete de personas a cambiarse los apellidos, Todo eso dice a él. alterar su estado. Ella no lo conoce, ella dice que su es estado chiquitico. de acta de nacimiento, documentos, o sea, lo cual entonces los mete después en un posterior problema. José Luis, Porque eso ella afecta dice entonces que él el es registro chiquitico. civil. Le estoy diciendo que me dio de su hombro con el mío. Y Yulisa, como no lo conoce, que es chiquitico. Si fue hombro con hombro. Él es de mi tamaño. Eso es chiquitico. Oye, él es de mi tamaño. Él es de mi tamaño. Pero ahí tiene un grupo también diciendo que la va a rigor completa de otra. No, y la no, gente pero- cae en esa vaina. La gente se pone en eso. ¿Tú me entiendes? Ahí volvemos a lo mismo. ¿Por qué ocurre este tipo de cosas? No, pero espérate, otro tema también, es que tú vas sobre el mismo tema. Él por lo menos tiene capacidad y puede Porque es un perverso. envolver. Porque es un perverso. Claro, porque es con capacidad. ¿Por qué es malo con capacidad? Un perverso. Exacto, utiliza la capacidad para envolver tal vez al que no la tiene. Claro. Pero y aquellos que no tienen la capacidad, que hay dominicanos que van y le llevan de que cuarto para que se lo multipliquen. Para que se lo multiplique. Ay. Pero no, espérate.
Y los que pagan 30 que y lo 40 mil envuelven, lo pesos. soplan 2 veces y que te lo multiplican. Oye, y los que pagan di que 30 y 40 mil pesos para que le den los números. Ay, ay, ay. Ay, ay, sí, ay, ay. sí. No, Pero no, entonces- Todavía hay de eso. Señora, aquí viene Colón y encuentra. Entonces, el que da los números vive de lo que tú le llevas. Porque si en verdad él supiera lo que van a salir, él no le da los números a nadie y Lo juega él. lo juega él Lo y se- juega él. y se saca todos los cuartos. Pero la gente están, óyeme, filas. Hacen fila donde esos supuestos numerólogos, porque le pusieron a esta profesión Estafadores. numerólogo. Numerólogos, si tienen una... Y no me hagan decir de algo que pasó Bueno, con una figura. Oye, sí. que yo mantuve en silencio eso. Pero que yo fui abogado de una de las partes que está, pero como yo nunca comento en esta cosa los asuntos personales, no me hagan decir la falsedad que se esconde detrás de todo eso y que la supuesta fortuna y la supuesta riqueza. No, pero no solamente hay que hacer un ejercicio matemático, Para que tú sepas. puro y simple para entender. Mira, la gente siempre yo le digo, usted tiene que aprender mínimamente a multiplicar para llegar a los grandes valores. 1000 por 1000 es 1 millón. Usted pone 1000 personas para pagarle 1000 pesos en un tiempo X y es 1 millón. Un millón. Sí. Entonces, calcule 20,000 personas, que por Dándole ahí queda el asunto. 1,000 pesos. No, 1000 no. Están pagando como 15 para entrar, para ponerse en la lista. ¿Verdad? Oye, Para ser salvo, ¿verdad? Para tener su vaina en el cielo. Y después de ahí, cada cosa que se le ocurra, ¿no? Que para movilizar esto, para un recurso de no sé qué cosa. Entonces, imagínate tú Pasa mucho eso el tremendo negocio que es. en las iglesias, en las iglesias Pero- informales, en los barrios. Lo que queremos decir es como ejemplo de Engañan a esto. los infelices. Y podría el ejemplo, ¿por qué no Por ahí expandirse a anda un otras reguero de cosas? pastores. Ellos se hacen ricos y la gente Si más se hace pobre. rico. Pero no solamente pensemos en pastores, en abogados de ocasión, Hoy los curanderos. pero pensemos también en la misma política. En ¿Qué ha sido la política si no el aprovechamiento de gente que tiene un poco más de capacidad de la media para suplirse, alimentarse de la ignorancia de la base? Oye, pero dijo salir con excepciones. Sí, las hay. Porque son excepciones. Porque son excepciones, se puede generalizar. Porque son excepciones. El otro día, José Luis acabó con todos los abogados de este país. Y le digo, yo, coño, pero José Luis di con excepciones, por ejemplo. Y José Luis, hasta tú El también. gobierno de la tarde. Este es el gobierno de la tarde, son las 6:17 en Denver, Estados Unidos. Los alguaciles del condado de Otero, en el sur de Colorado, se hicieron cargo desde hoy de patrullar la localidad estadounidense de Fowler, luego de que en los últimos días renunciaran todos los integrantes de la policía local. En declaraciones a un noticiero local, el Canal 5, el abogado de la ciudad, el señor Tony Perco, especuló que las renuncias masivas en Fowler se deben a que los resultados de las elecciones de noviembre pasado en las Jake Six fue electo como alguacil para el vecino condado de Bent. El señor Six asumió su cargo el martes de esta semana y todos los oficiales al día siguiente habían renunciado. Madre mía, le hicieron... le boicotearon la ciudad al alcalde. Se quedó solo. Sí, renunciaron todos los policías cuando él asumió la Ahora eso alcaldía. es peligrosísimo. Toda huelga policial es peligrosa porque se convierte en una zona de tolerancia para la delincuencia Ay, sí. de forma inmediata. Se tienen que casi siempre que llamar, auxiliar de... Eso pasó en Ecuador hace un tiempecito y acaban con la ciudad. Sí, El eso es. Falpo, Frente Amplio de Lucha Popular, expresó hoy su más profundo agradecimiento al glorioso y combativo pueblo dominicano, así como también a todas las organizaciones hermanas por la forma decidida y militante con la que asumieron la solidaridad con ellos mientras estaban apresados. Tras realizar la protesta simbólica en el frente de las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría General de la República, en el Día del Poder Judicial, cuando empezaron a tirar fundas con usted sabe qué. Miren, sobre el tema anterior, y es bueno que no perdamos de vista el eje central de esto. ¿Por qué hay que insistir tanto, Eddie, Yulisa, Esteban, en este tema de la educación? La educación no solo alfabetiza gente, o sea, no se puede centrar todo en la idea de aprender el abecedario de la A a la Z, vocales consonantes, acentos, comas, puntos, entre otras facilidades, herramientas que el idioma da. Se trata de aprender a pensar, se trata de aprender a, primero, reunir información, levantar información y hacer uso de la misma para tomar decisiones correctas. Esas son las cosas que cambian el mundo, que cambian la realidad de usted y que permiten, entre otras cosas, tratar de ir en una dirección que casi siempre se intenta, de elevar
el medio de vida, de elevar el estándar de vida de cada cual sobre la base del trabajo, el ahorro, la inversión, el emprendimiento, etc. Una de las formas en las que esto se demuestra es qué tan fácil es en una población X llevar ese tipo de engaños. Por ejemplo, yo siempre me hago una pregunta. Hemos puesto el famoso caso de la familia Rosario y la herencia. Podremos poner otros tantos más. ¿Cuánta gente tú crees, no sé, Esteban, si el dato está, de los adultos que hay en este país o de las personas mayores de 18 años, tiene acceso a un celular, a un aparato celular? Más de lo que usted se imagina. Yo me atrevo a pensar que tiene cada vez más de 4 millones de unidades de esto. Y del total que hay, que yo acabo de hacer vamos a decir, tiré una cifra. El acceso al celular es alto. Es altísimo. Es altísimo. Y luego está el Es muy porcentaje en el que el acceso al celular se convierte en el acceso a un celular inteligente. Aunque la cifra baja, no deja de ser todavía un porcentaje enorme en cuanto a la cifra total. ¿Y sabe por qué yo lo digo? Porque es tan simple como acceder a Bing, a Google, el 89%, a cualquier... José Luis. Mira. Entiéndase que para el 2017 había 6 millones de cuentas. Oye, yo me quedé con 4. Sí. Son 6. 6 de cuentas, pero 11 millones de líneas telefónicas. 11. Un ahí millón más de la están población. La población, casi un millón más que la población. Entonces tú tienes Porque ahí hay personas que porque hay tienen gente que tiempo. tiene dos, La que flota, tienen todo tres esto. cosas. La Pero empresa. República Dominicana pero- lideró desde el año 2016 la telefonía móvil. Ahí están en los ciudadanos América extranjeros Latina. también. Sí, pero toma en cuenta, por ejemplo, que la población adulta del país son 7 millones de personas, 7.4. Pues entonces, yo estoy seguro que de esos 7, 5 tienen celular inteligente. Por ahí que tiene que andar. Entonces, usted accede a un buscador, cualquiera, ¿verdad? El más famoso de todos ya lo mencionamos, hay algunos menos famosos, pero son igual de útiles. Usted accede a ellos. Y usted coloca Rosario Mining Company, la compañía minera Rosario. Y mucha gente va a escuchar esto por primera vez en su vida. Eddie, esto que vamos a decir. La compañía minera Rosario, contrario a lo que mucha gente cree, se funda en 1880, pero no en República Dominicana, en Honduras. Sí. Y se funda en Honduras cuando un expresidente de ese país, Aurelio no sé qué cosa, y un empresario estadounidense, Bill Jules, deciden aunar esfuerzos y capital para iniciar una explotación. Esa explotación se comenzó a expandir a otros países de Centroamérica. Costa Rica, el otro, creo que llegó a Nicaragua también. Y la Rosario Mining Company, que tenía sede específicamente jurídica en Nueva York, se convierte en una transnacional de su rubro. Sí, sí. Y es una compañía que, por razones que ya todo el mundo conoce, llega a la República Dominicana en medio de una serie de situaciones que se dan cuando una mina pues pasa el Estado, decide nacionalizarla y luego comenzar los famosos procesos de licitación para explotarla. Para su exportación, claro. El que le haya dicho a mucha de esa gente que esa zona se llama así por un señor que hace churro 1000 años. Era un dominicano, un dominicano. No solo los tomó de tontos. Usted lo puede tomar de tonto, cualquiera comete un error un día o dos o hasta 3. Pero está de usted seguir actuando como un tonto. Está de usted darle la razón al que cree que usted es un estúpido. Usted investiga, averigua, indaga. Y luego está el famoso fruto natural que tiene tener las capacidades de aprendizaje, como le llamaba el famoso poeta aquel, las puertas de la percepción abiertas. El sentido común. El sentido común te tiene que llevar a entender que hay cifras que por su naturaleza no son ni de manejo común, ni de fácil acumulación, y muchísimo menos de fácil erogación, es decir, erogar para que no entendamos. No se pueden llevar un cheque, no se pueden decir te lo pago en efectivo mañana. De fácil acumulación es el que tú puedas hacer una fortuna. Claro. Tú involucrando a miles de ciudadanos infelices que creen que con 5 o 6 mil pesos andan detrás de cientos de millones de pesos. ¿Quién diablo era ese señor? Pero cuando tú sumas la cantidad, el volumen de la gente que está involucrado en el tema y lo llevas a peso que lo hablábamos nosotros. No. Es una fortuna. Pero No, todo que es una esto. locura porque entonces te Oye, supera el Producto Interno Bruto de la del Unión país. Oye, tiene. De la Unión Europea. de la Unión Pero oye, Europea. él tiene en su oficina. Mira, yo tengo audiencia mañana, ojalá que yo no lo vea. Pero los que Pero fueron- óyeme, él tiene en su oficina, ese señor. Todos los diplomas de su. No. Ah, no, porque. Alquiló un asunto que va de aquí a allá, lleno de los papeles de su infelicia, porque se lo hace los papeles. O sea, el papel notarial Sí. de comprobación y de declaración que le solicita, por el cual le quita los cuartos para legalizar y registrar, lo hace. La gran mayoría. Lo que pasa es que le cobran un registro 100 pesos, un ayuntamiento,
y están cobrando ahora creo que 300 o 400 pesos por la legalización, pero dan 15,000 pesos. Y cuando tú vayas, que regalar porque yo estoy dando papeles, no, tu papel está aquí hecho. Pero tu documento sellado. Estamos esperando firmado. la fortuna. Pero la gente se va. Estamos en proceso. Y granito a granito tiene que tener cerca de, o sea, recibido, no sé dónde están, 200, 300 millones de pesos. Fácilmente. Todo el que estaba Fácilmente. ahí, todo el que estaba ahí en ese Entonces, grupo de cierro piquete, diciendo, todos saben leer y escribir. O sea, pero no están más allá de la alfabetización básica, Sí. más allá de una serie de conocimientos La muy básicos. comprensión y el Entonces nos entendimiento. vamos a leer entre líneas, saber buscar la proporcionalidad de las cosas y hacer uso del sentido común. Finalizo diciendo que este es un engaño que simplemente podríamos usar como ejemplo. En los años 70 fue el Barón de la Atalaya, hace unos años fue el Telex Free. Cada cierto tiempo va a ser uno. Es como las gripes famosas. Ahora, el problema de fondo, incluso podremos hablar del gran engaño de cada 4 años en la política dominicana, está en haber aprovechado erigirse sobre una base de gente que a lo mejor está bien intencionada, pero a la que este Estado, esta sociedad no se preocupó de capacitar de las mejores maneras para que pueda tomar decisiones correctas. Aquí todavía no se habla de voto castigo, por ejemplo, muy poco. Ha ocurrido, pero quizás no sobre la base que en otros países ocurre. Y bueno, yo diría que la práctica ocurrió en algún momento, pero sobre todo en 2004, pero más allá de eso, en la medida en que tengamos una sociedad también alfabetizada en el otro conocimiento, entonces se podrán dar expresiones cada vez más sólidas de que la gente rechaza el engaño, el timo, la estafa. Venga de donde venga, de un político, de un sacerdote, de un abogado y de un supuesto empresario, que la gente esté en capacidad también de rechazar cuando le quieren hacer creer que es un tonto y que actúe de tal manera. El gobierno de la tarde. Son las 6:29 en la Z101. El diputado oficialista por la circunscripción número 2 del exterior, el señor Levi Suriel Gómez, solicitó hoy al precandidato presidencial Carlos Amarante Barret que, en lugar de pedirle a Leonel Fernández que tome licencia como presidente del partido de gobierno, le haga esa solicitud al presidente Danilo Medina y a sus funcionarios. Mejor solicite la licencia del presidente Danilo Medina y de los funcionarios que promueven una reelección inconstitucional cuando están administrando fondos públicos, expresó Suriel, quien trabaja por la candidatura del expresidente Fernández. Suriel Gómez manifestó que quienes no están habilitados constitucionalmente para hacer proselitismo político son aquellos funcionarios que ocupan funciones públicas y administran fondos del Estado, como a su juicio es el caso del presidente Medina y otros aspirantes. Calificó de absurda y malsana la petición de Amarante al solicitar que Fernández tome licencia como presidente del PLD hasta cuando concluya la campaña interna de esa organización. Es un falto de sentido. El legislador dice que las declaraciones del miembro del comité político son una muestra clara de falta de sentido de los seguidores de Medina, quienes están empeñados en promover una reelección que no es posible constitucionalmente y que no cuenta con el respaldo de ningún sector en la sociedad dominicana. El compañero Amarante tiene que entender que estas discusiones las comenzaron algunos colaboradores del presidente que no entienden que las reglas del juego hay que respetarlas, que no entienden que el presidente en el 2015 repitió como 20 veces que no se prestaría a mover otra modificación constitucional para postularse. Y más allá de eso, fue ese mismo grupito quienes se dieron a la tarea de querer aniquilar moralmente al presidente Fernández, dijo el señor Suriel. El presidente Fernández debe entender que el presidente Medina debe entender que él es quien dirige la orquesta, que el día de mañana, cuando se hablen de sus periodos gubernamentales, nadie va a recordar el nombre de tal o cual funcionario, sino del presidente de la República. Por lo tanto, es a él que le corresponde ponerle un alto a esta situación de la cual será el principal afectado. ¿Qué usted piensa, don Eddie Alcántara? Bueno, me está escribiendo alguien. Entre Levi Suriel, Amarante, Me Franklin dijo alguien, Almeida. me dijo, ¿usted No recuerda? dejan que se tranquilice el Es un tema. hombre responsable con mi tema, ¿verdad? Sí, Alguien me escribe. que ahí nunca te mira, han desmentido, digo. No, a mí no. Me dice alguien, pero ven acá. Me escribe alguien. Eddie Alcántara dijo que Leonel Fernández se iba en febrero, ¿verdad? Estamos en enero. En febrero, ¿verdad? Estamos en enero, ¿verdad?
del partido, sí, usted dijo eso. Acaban de fijar una legislatura, ¿verdad? Mira, yo no me acordaba de eso. ¿Tú te acuerdas de eso, verdad? Sí, que tú dijiste eso. Pudiera pasar algo que no se vaya en febrero, pero se iría en marzo. O se O iría en sea, tú abril. insistes en que Se Leonel va. no llega al 2020 en el PLD. Óyeme lo que te estoy diciendo. Ese invento que viene, porque yo dije que iban a abordar la Constitución. Y debo decirle, estamos en enero, ¿verdad? Estamos a 11. Y tú sabes que no extendieron la ley ni convocaron extraordinariamente para marzo. ¿Por qué yo dije febrero? Los PLDistas que están preguntándome, mis amigos, ¿qué dijo que febrero? Bueno, pero la acaban de convocar ahora para febrero. Pues entonces algo había, ¿verdad? Pues algo se sabía. ¿Verdad, Esteban? Sí, pero no se va. Pero yo no sé. Ahí yo no estoy de acuerdo. Pero di lo que no tú... se vale. Pero no qué se joder. va. Di lo que tú quieres, Esteban. No Ahora se va mira, de su partido, mira, no ¿tú se quieres que te va. diga una cosa? Mira, si Leonel Fernández, si Danilo Medina aborda la Constitución y Leonel Fernández no se va, yo digo aquí públicamente, ¿quiénes del equipo de Leonel Fernández me aseguró que se iba en febrero? Ay, ay, ay. Con nombre y apellido. Sí, pero no él. Si no se va. Óyeme, No óyeme. él. Te dijeron, Pero, del equipo perdón. de él, no, que Leonel se Pero, va a ir. ¿y Leonel cómo no tú se va a ir sabes? nada. ¿Y cómo tú sabes que no fue él? ¿Tú estabas ahí? No se vale. Dile. Pero está bien, pero no importa. Leonel Fernández Tú puedes decir lo que tú quieras. posiblemente sea el candidato del PLD. Y posiblemente no sea el candidato del PLD. Pero ¿por qué lo maltratan Aún así, tanto, no Esteban? se irá. Esteban, pero ¿por qué hay que maltratarlo tanto? Pero déjame decirte una cosa. Déjame preguntarte ¿Por qué algo. se dan tanta piña? Pero- no puede ser eso de Pero- manera pero más vamos- tranquila. Vamos a dar la piña. ¿Y tú crees que pero no yo le te piña? pregunto, pero ¿cuál es el maltrato? Pero los miembros del danilismo lo desconsideran cada vez que abren la boca. No, pero aparte de eso. El presidente ¿Cuál- no dice no hay nada. maltrato? ¿Cuál de consideración? ciertamente. No hay maltrato. ¿Cuál de consideración? ¿Quieres que te diga dónde? No lo han de considerar. Bueno, pero si tú crees No lo han irrespetado. que ellos, según lo que dicen los de los Ahora, analistas, la tendencia de él Esteban. no está en el poder. La que está en el no, poder la es tenden- otra tendencia. no, la tendencia de Danilo Como cuando él estaba en el poder y el danilismo estaba recogido. No, la tendencia de Leonel Fernández la han sometido toda la justicia en el gobierno del PLD. La tendencia de Leonel Fernández le quitaron la Secretaría de Organización, le quitaron la Secretaría de Finanzas. ¿Quiénes han sometido? Le trajeron- Espérate, ¿A quiénes han sometido? No, eso espérate, no. Eddie. Víctor Díaz. Eddie, pero eso Eso era no. necesario que lo hicieran. Pero no solo eso. No, No pero solo eso eso, sino eso que. había no, que hacerlo. Pero no solo eso, No. Yulisa, Ahora, ¿qué tú querías? sino ¿Que se la dieran a otro para Leonel? No, poder lo necesario sacar- era que sentaran a Leonel también Pero, ahí a responder por cosas que le están preguntando a los de él, a los pupilos de él, Ellos- que él tiene que responder. Pero No. ellos son los que tienen que No, tirarlo al agua. Sí, pero dame decirte que lo que pasa, mira. Cuando lo sienten a ellos, ellos que mencionen Y a ellos- quienes No, mira, no, tienen si que eso me- mencionar. escúchame, y el si el secretario de sometimiento era- organización y el tesorero apenas hace menos de un año que salieron de esa posición. Está bien, pero óyeme, y el óyeme. presidente Leonel Fernández, Danilo Medina tiene 7 años Pero gobernando. perdón. O sea que no se le puede atribuir al Perdón, danilismo. si el eso. sometimiento, Ellos nada más tenían el cargo. pero oye, si el sometimiento, Bueno, pero tenían el cargo, no si lo el som- mataron. más pero nada. escúcheme, si el sometimiento, porque había que hacerlo, como dice la bella Yulisa, es porque había que hacerlo, porque ciertamente tienen que responder. Claro, Si fuera serio el sometimiento, no es serio. tuviera Leonel Fernández sentado Pero ahí que, directamente. ¿quién tiene que ¿Y por qué mencionarlo? tú Son eres ellos, Bueno, tienen que pero porque mencionarlo. sí. Pero a Leonel Fernández Todo se el mundo mencionó sabe que sí. Ahora, y no había mérito ¿tú para crees- someterlo a la justicia. ¿Tú crees, Y si no hay mérito, no tú puede crees- someterlo. tú crees que el quirinazo Ah, no, es un asunto que, que lo perdonan no, los sectores sí, de Leonel? pero no. El quirinazo fue ciertamente coyuntural para un asunto que tenía no, Oye, claro. otro. No, porque cuando digo coyuntural en el sentido porque fue en pleno periodo Ay, ay, ay. de decisión de si va O sea, turbo que- yo. que Quirino- Y ciertamente Quirino eso vino fue por coincidencia. No, lo del quirinazo ciertamente todo el mundo lo percibe como una mala jugada. Ah, Ahora, yo lo que te digo, cuando tú dices que tú crees que sí se lo perdonan, claro que se lo perdonan, porque esos son asuntos políticos. ajá. Porque si no, entonces se hubiera ido en ese momento. Ah, el pero no presidente tiene ni Leonel hijos ni Fernández. familia. ¿Por qué no se fueron Leonel Fernández con el quirinazo? Que no le pueden hacer algo peor que eso. ¿Eh? A Leonel no le pueden hacer algo peor. ¿Tú que ¿Tú eso. crees? No, ¿Tú ya, crees? ¿qué le pueden hacer Ay, peor? Ah, está bien, Esteban, espérate. yo ¿Qué creo peor que eso? Ah, le pueden hacer? peor. Ah, yo creo que sí. ¿Qué? Peor. No, no Ah, lo pues voy a... espérate. Lo peor sería meterlo preso. No lo vamos a decir No, no, aquí. no. Peor que meterlos presos, tienen cosas para sacar. Claro No, que sí. no. Ahí ya eso no pasa de ahí. Ah, no pasa de ahí. Ay, santísimo. Y Lo Leonel que pa- Fernández oye, se va a oye, quedar en lo- su partido. tú eres de los tigres. Porque los PLDistas lo que les gusta es estar en el Oye, poder. mira, tú eres de los ciudadanos de este país que eres capaz de convertir una salsa en reggaetón, que es lo más difícil. Óigame, O sea, tú eres una hermano, arreglita de primera. no arreglita. Porque lo tú que estás pasa es tratando, que- oye, tú estás tratando, Esteban, de desviar la atención de lo realmente ocurrido en esa situación, que lo sabe todo el vivo. Tú estás tratando de llevar eso a una situación simple.
como que ya pasó, te traes a Quirino, dije que tú le cogiste cuarto al narcotraficante, que tú le debías a fulano y pasó. Y ya pasó. Oye, ¿tú te crees que la confrontación que hay personal, y debo decirlo, que no solamente en el PLD, nada más quiero dejarlo hasta ahí, ¿tú te crees que esa confrontación que rayó hasta en lo personal? Mira, aquí le van a sacar cosas a todo el mundo. Ven acá, mi hermano. Nada más no es a Lionel. Hay un asuntico tuyo por ahí. ¿Tú te Oye. crees que tú estás... Yulisa lo tiene. Lo que yo te digo es, Mira, lo que yo pero te digo es, viéndolo desde afuera, es que el Partido de la Liberación Dominicana actúa por conveniencia y no se va a dividir si Bueno. va a arriesgar el poder para dividirse. Vamos a preguntarle a la que gente. Satanás te oiga. Sí. Al final, los PLDistas van a estar. Pero te voy a decir una cosa, Esteban. Como decía mi papá, como los pavos reunidos. Pero ven acá. Y si se Junto divide, todo. pero y si no se hacen amigos, si no llegan a un acuerdo, ¿qué? ¿Cómo así? Nada Sí. más son esas dos personas o que entre el mar, ahí no hay más nadie. Ah, no, pero eso yo no sé de eso. Yo lo que te estoy diciendo Pero es. no era la verdad. Tú que preguntas. Leonel Ven acá, Fernández. por Dios. Tú estás También es que se está hablando de eso como si fuera el Pero apocalipsis. tú estás hablando que hay más, que sí hay más gente. Allá adentro. Lo que pasa es que no marcan. No. Si no marcan. El único- Aquí nada más hay. Ninguno de los Aquí nada precandidatos más marca. hay tres No están marcando. personas Pero que si Leonel con se va de ahí posibilidades también, ser tampoco presidente. no pasa Porque nada. la mayoría de los precandidatos, mira, tú sabes quién sería un buen candidato en el PLD, pero ¿qué pasa? Que todos dependen del endoso del danilismo. Si- oye, si aquí surge otro partido o reaviva un Andrés partido Navarro, muerto, mejor todavía. Gonzalo, serían buenos candidatos, pero son del sector de Danilo y no se le va a endosar ni un 1% hasta que Danilo no defina su situación si ellos deciden aspirar. Bueno, Pero después en el danilismo no hay más nadie que tenga posibilidad que haya hecho un trabajo. Yo no conozco a más nadie. ¿cómo que tú no conoces a más nadie? ¿Quién más? Hay muchísima gente. Como menciona. Gente que pudieran hacer un buen trabajo. Andrés Navarro, No, ya yo te mencioné de Navarro. Domínguez Brito. Gonzalo no sé si tiene aspiraciones presidenciales. No, porque Gonzalo ha quienes lo han dicho que no promovido aspira. son otros. Gonzalo dice que no va. Él lo ha dicho ya, que él no va a buscar, él no va a inventar con eso. Bueno, pero Domínguez Brito y Andrés Pero Navarro Domínguez son Brito, dos Andrés Navarro. candidatos que pudieran hasta Ahora, parecerse como a lo Danilo. que pasa es que Domínguez Brito. el leonelismo nunca apoyaría a Domínguez Brito. No, Eso sí. ni el danilismo tampoco. Bueno, pero No, el danilismo. Domínguez Brito fue el que lo perdonó de no sentarlo en el banquillo de los acusados en aquel momento cuando lo estaban acusando de Ciertamente, malversación eso y de mismo. corrupción. Ciertamente. O sea, si hay algún precandidato a la que los leonelistas deberían de besarle los pies, es a Domínguez Después de hacer Brito. lo que le hizo a Felipe Que Bautista. por cierto, después de ese momento, la popularidad de Domínguez Brito cayó al piso, se recuperó con el tiempo, pero haber archivado ese expediente No se ha fue lo que recuperado porque no está enterró marcando en uno. No está marcando públicamente a nada. Domínguez No Brito. está marcando nada. poco. El gobierno de la tarde. Son las 6:42 en este gobierno de la tarde. Aquí Ella no está en eso. ella no está en esto, eso. calma pueblo, esto se mantiene caliente en la pausa, al igual que en el aire, y es momento de hablar con la gente. Si usted lo han estafado, si le han dado los números, pero después no han salido, si usted se inscribió también en el listado de la familia Rosario y en otros, porque ese no ha sido el único apellido que ha venido aquí con intenciones de reclamar una fortuna que nunca apareció. Me escriben que Ya no se usan esos grupos de que da divino que se ponían en el Parque Enriquillo antes. Concéntrese, profesor. Que estoy concentrado. ¿De qué color es la camisa de esta señora? No, es azul. Pero eso de los años No, 30, mi eso, hermano. ya eso no se usa ya. Pero eso de los años 30. Eso eran engaños de achín. ¿Y tú te acuerdas de esa cosa? Y de que te enseñaban una cadena, un anillo de oro, amarillito, brilloso, y al rato después entonces que te hacían Eso le comprarlo. llaman piadoso. Y después te encontraba con que no había Piadoso, ellos llaman piadoso. nada. Ya. 809-732-0101, asterisco 101 o 809-200-0101. Internacional sin cargos es 855-221-0101. Nos vamos con la gente. ¿Cuántas veces le ha pasado a usted que un brujo le ha dado un tumbe o simplemente un abogado lo ha introducido en un expediente para reclamar una fortuna que nunca le llegó? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está Yulisa? ¿Cómo está Alcántara? ¿Cómo está todo? A mí, yo soy Rafael. A mí me engañaron. A mí fue de los números. Fue aquí en el Millón, un taquita Casablanca, Cesaroso. Le di 10,000 pesos para que me dé los números. Y el número salía en tercera. Y cuando fui allá me dijo, no, pero salió. Y yo, pero fue en primera. Y me dijo, no, pero salió en tercera, te sacaste. Y eso fue una estafa que me dio. Bueno, pero se sacó. No fue en tercera. Parece que en tercera ahí. Y no te sacaste nada, ay Dios. En tercera Hola, no hay buenas nada. tardes. ¿Y cuánto le dan en tercera? Hola, buenas tardes. Yo no sé, cuando sacaba un número, eran 14 pesos, 7 Hola, pesos buenas y un tardes. peso, cuando yo era muchacho. Sí, un peso cuando era una peseta el número. Dios mío. Yo no me acuerdo. Hola, que ahora buenas yo no tardes. juego.
Hello. Hola, ¿y a ti te han estafado con un número o una fortuna de un apellido? Buenas tardes. A mí me estafó el PLD cuando en el año 1973 se formó diciendo que era el partido que venía a defender la patria, a hacer de esta patria lo mejor que había en el globo terráqueo. Y ha sido el partido que ha convertido este país en el peor desastre que le ha podido pasar a este país, donde están llenos de ladrones, de asesinos, de todas las cosas, de todos los peores, Pero ya, de todas las cosas malas que puede haber en el país. Lo ha construido el PLD. Y yo la desgracia que quiero es que salgamos de ellos, de cualquier forma, sea con Leonel, sea con Danilo, echarlo afuera y meterlo preso a todos. Madre mía, lo sentí como con hipío. Hola, buenas tardes. Saquen al nuevo ese, que para que Felipe discute hasta la madre de los tomates. Hola, buenas tardes, Ano. Como miembro del equipo, no. Buenas tardes, sí. ¿Aló? Sí, adelante. Oye, yo estoy llamando de Barahona para hacer una denuncia. Tiene que preguntar, Hágala, mi amor. ¿cómo que se llama el nuevo, como digo la otra vez? Para que me le hagan un llamado a Gonzalo Castillo, el residencial, Alto de Blanquizales, a la entrada de la ciudad. No le han hecho las calles, tiene 20 años residencial, a la entrada de la ciudad, frente a los maestros, por favor, a la gente de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, por favor, que nos hagan las calles. Pero que hace 2 años a la entrada de la ciudad, hicieron ¿dónde? Los contenes. En Barahona. Ahí Hágamele un está llamado, por su favor. llamado. Atención, Gonzalo Castillo. Esta es Esa es una su llamada provincia. internacional. Buenas tardes. Buena, Oscar Durán desde el Bronx. Adelante, Oscar Durán. ¿Con qué te estafaron a ti? ¿Tú eres apellido Rosario? Soy familia de uno de los rosarios más grandes que hay en Jarabacoa y me han puesto loco aquí en Nueva York. Oye, te iba a decir, llamé para algo, pero te voy a decir para que tú veas la estafa que han hecho. Cuéntame. Y principalmente el tal abogado Porto Real. Ajá. En la loma mía de Jarabacoa hay un señor que tiene más de 3 años buscando dinero. ¿Qué? Ha vendido vaquitas. Ay, Jesús. Y cuando le han estafado todo el dinero, él tiene años que lo llaman, cómprese 1,000 pesos de recarga y póngala, que el presidente está en China y que cuando el presidente venga el dinero está depositado. Ay, y formaron un grupo de WhatsApp, lo metieron en un grupo de WhatsApp. Pero mira, eso es Y eso serio, que dice José Oye, Luis, lo que está diciendo. Oye, qué barbaridad. 200 millones, señores. Ahí se puede hablar de más de 1,000 millones de pesos. Eso es un conjunto de estafadores. Oye, aquí hay un pariente mío y ojalá que me oiga, que se fue para allá y vino que el hijo dejara el trabajo para que lo cuidara allá, porque son trillones de dólares y a él le costaban 5,000 millones de euros. Ay, Dios mío. Y el hijo le dijo, váyase usted, que yo tengo los pies, yo no es basura que tengo en mi cerebro. Y ojalá que me esté oyendo. Sí, ojalá. Atención, Para que no se den engañar a la atención los gente. Martínez. Oigan lo Señores, que es él una dijo. barbaridad, Él tú. dijo que el abogado, ¿cómo que se llama? El Puerto Real. Apellido Puerto Real, dijo. Y le dijo a ese señor que hasta vendió la vaca, que cuando el presidente estaba en China y que cuando el presidente viniera iban a hacer la transferencia del dinero. Ay, Jesús. Que le iban a hacer depósito. ¿Ustedes están oyendo eso? Los Martínez, porque él dice ahora que sabe dónde hay una herencia de los Martínez ahora. Ay, madre Qué pena. mía, hasta con el nombre del presidente estafan. Ahora dice él que sabe dónde está la herencia de los Martínez. Ahora se va con los Martínez. ahora. Otra llamada internacional. Buenas tardes. Buenas tardes, Yulisa, Eddie, a Esteban. Adelante. Bueno, desde ahora en adelante vamos a cambiar el nombre de Esteban, nos vamos a poner Palaciego. Ya no Esteban, porque Esteban es un arreglista, debería estar en el Conservatorio Nacional de Música. Ok, vaya todo. No. Y ya, eso era Está todo. bien, está bien. A los compañeros, con los compañeros no. Está bien. si él Ey, quiere. con los compañeros no, ¿eh? Pero está bien. bueno. Oye, está bien, No, está bien lo que dijiste, pero no con los está compañeros bien. no. Hola, buenas Eddie. tardes. Ey, Dile que los delgados tienen fortuna también. Se inscriben en la lista. los delgados tienen una fortuna también. Ojalá que los delgados tengan fortuna, que sean afortunados. Hola, Yo buenas lamento. tardes. ¿Y a ti? ¿Con qué te estafaron? Un Gracias, apellido Yulisa. Buenas rimbombante. tardes. Buenas tardes. Qué privilegio trabajar con una dama así, tanto caballero, ¿eh? Ay, gracias. Yulisa, Dígame. aquí sí es verdad que nos han estafado, pero completamente estafado. Este país va en una condición que de corazón se lo digo, les habla Rubén de Bonao, lo habla con sinceridad. Mira, aquí mismo en Bonao no hay salud, no hay educación,
no hay hospitales. Están acabando con el río, la montaña, quieren acabar con los Miranda. ¿Qué es lo que van a acabar estos demonios? Es el abogado de Puerto Real. Esperen las elecciones, sí, tienen que votar en contra, entonces, para que entonces tengan un cambio. Ok, ¿y por quién votan entonces? Bueno, ese es el problema. Hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Julita? Hola, adelante. Saludos. Saludos. ¿Quién fue que preguntó cuál es el nuevo? Un señor que llamó. Tú sabes bien cuál es el nuevo, tú le pusiste el mejor nombre que le cabía a la revista. Cuidado, ¿Él es el nuevo? No. Se llama Esteban Delgado. Ay, no se llama. Él no es la reglista, él llama Sí, Esteban pero es la Delgado. reglista. Ok, ¿a ti te han estafado, mi amor? No. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Yulisa, de todo el equipo. Gracias. ¿A ti con qué te estafaron? No, a mí no me han estafado todavía, pero yo le hablo a Samuel Aldé de San Juan de la Maguana. Adelante, de San Juan. Oiga, Yulisa y todo el equipo. Al señor Leonel Fernández aquí en San Juan de la Maguana no lo quieren, y mucho menos al señor senador Félix Bautista. ¿Por qué? Ay, mi hermana, ha traicionado a este pueblo sanjuanero. No me El diga. senador, para los sanjuaneros, es la persona más indolente. Si mañana fueran elecciones, ganara de nuevo Danilo Medina y la diputada Lucía Medina. No me diga. Pase buena tarde. Hola, buenas tardes. Y ese fue un oyente Buenas independiente. Está diciendo. Adelante. Da pena y vergüenza que nuestro país estrene el año con tantos casos lamentables, pero la estafa más grande que se le puede cometer a un pueblo es después que le prometieron que la panacea del siglo de nuestro país, a partir de la promesa de 1996, de cuando el PLD iba a coger el gobierno, y hacen Punta Catalina y ahora tienen que venderla. ¿Tú quieres una estafa más grande que esa? Muchas gracias. A usted, buenas tardes. Mañana vamos a hablar de ese tema. Buenas tardes, Yulisa. Ey, ¿con qué te estafaron a ti? Sí, buenas. Buenas. Yulisa. Epa. Oye, ese coronel que mataron, Ramos era muy serio. Esos dos policías que andaban con él deben de meterle 30 años, que ellos saben de eso. Fue una trampa que le pusieron, que no se quede impune y eso. Ok, que fue Buchi, pero fue mandado a matar dentro de la policía. Hay muchos traicioneros. Ramos era muy serio. Que no se quede impune, que ellos dos saben. Ellos lo que tenían que hacer era tirar y matar a Buche y no salir huyendo. Más claro ni el agua, que no se crean que uno es pendejo. Así mismo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo? Adelante. ¿Desde dónde nos llamas? Nueva York. De Nueva York. ¿Hace frío? Bastante. Ahora mismo está a 30 grados Fahrenheit. Ay, mi madre santísima. Mira, yo diciendo a quien engañaron de verdad fue a Felipe Romero, porque él salió huyendo de José Luis Mendoza. y mira, y ahora quiero opinar en los temas internacionales. Cuidado, Cuidado. cuidado. No pega una. Cuidado, Yulisa, chequea, Con cuidado, los Yulisa. compañeros no. No, con los compañeros no. Con los Cuidado. compañeros no. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Y usted qué sabe de estafa? Cuéntenos. No, lo mío no es para hablar de estafa, sino un problema comunitario aquí en la comunidad. Suéltelo. Sí, eso es un llamado al director del INAPA que por favor, si va a dejar morir la gente del Distrito Municipal Matallaya, eso los mata de Falfán. Por favor, que ya estamos cansados de pedirle la ampliación del acueducto y no nos ha hecho caso. Yo no sé qué está ese señor ahí. Ahora para la elección él te hace caso, no te apures. Buenas tardes. Buenas, Yulisa, ¿cómo están? Hola. Cuéntanos. Mira, Yulisa, lo que ha pasado con ese caso de los estafados, de la familia Rosario, para mí el culpable es el Estado. ¿Por qué? Porque eso no es oculto, ellos lo han hecho lo claro, y el Estado no ha hecho nada para defender al ciudadano, a sus ciudadanos. Entonces, el Estado es muy permisivo con muchas situaciones que se dan en este país. El Estado tiene que ser más fuerte. Con ese tipo de gente, dar ejemplo. Porque es una estafa a lo claro. O sea, robarle el dinero a la gente, a infelices. ¿Me entiendes? ¿Qué más estafa que es? Eso es real, eso, ¿eh? Últimas 4 llamadas. Buenas tardes. El Ministerio Público debe intervenir. Buenas tardes, Yulisa. Dígame, pero tú no ves que ni el presidente No, pero lo sometieron a la justicia. Hola, buenas tardes. Sí, yo estoy dando lo que me pasó aquí Cuéntame. en la Cancillería. ¿Te estafaron que tienen en la un negocio Cancillería? redondo con los deportados ahí, haciendo demanda ahí. Que
digo, heridos de los Estados Unidos. Ajá. Yo le mandé un mensaje al señor Willy. Y eso tiene que parar. Eso que están haciendo aquí, eso es fraude. Tengo todas las evidencias para que caigan presos unos cuantos ahí. Ay, gracias. Buenas tardes, nos quedan... Sí, buenas. Adelante. Háblame aquí del ensanche La Fe. Adelante. El primer estafador es el Estado, porque nos engañas a todos los que votamos todos los 16 de mayo y los 20 de mayo. Entonces, Danilo Medina no es estafado, me siento estafado porque dijo que iba a controlar la criminalidad, el crimen y el robo. Y ahora todo el mundo en este país anda con miedo en la calle. ¿Por qué no se preocupa por la delincuencia, controlar la delincuencia? ¿Por qué que los delincuentes nos tienen asustado a toda la gente que trabajamos y laboramos normal? Y a los que tenemos hijos cuando andan en la calle, es con terror que tenemos. Así es. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Aló, buenas. Adelante. Para ver con qué me han estafado a mí. Sí. Mira, Yuri. Después de grande, me estafaron realmente, me estafó el gobierno. Punta Catalina y los combustibles. Eso es terrible. Eso es con el apoyo del Estado. O sea, pero a nivel privado, cuando yo llegué del campo, que tenía 10 años, fui al supermercado chino y me encuentro un moreno en la puerta. Yo iba a comprar, mi tía me mandó a comprar un paquetico de cerveza, o sea, que trae 6. Y me dijo, niño, ¿y qué tú haces? ¿Qué tú vas a comprar? ¿Tú vas a comprar en el servicio? No, espérate. Dame el dinero que yo voy a tener preparado para cuando tú, porque quiero que tú me hagas un favor y te voy a dar 10 pesos en ese tiempo. Era mucho. Para que tú me vayas allí a buscar una cajita de wiki que me van a mandar. No quedan 20 Cuando segundos. voy, de hecho no había nada, vuelvo al supermercado, y cuando voy al supermercado me dice la persona, digo yo, ¿cuál es el dueño? Digo yo, me dicen, ese chino que está ahí en la caja, dice, y el moreno, me dice, ¿cuándo usted ha visto un chino prieto? Entonces, eso me pasó teniendo yo 12 10 años. años. Gracias por compartir. Este equipo se retira por el día de hoy. Viernes 11 de enero cerramos una semana. Nos reencontramos nuevamente todos ustedes y nosotros el próximo lunes. Abrimos la semana con otro Gobierno de la Tarde desde las 3 en punto. Que tengan muy buenas noches y feliz fin de semana. El Gobierno de la Tarde.